Continuamos nuestro tema de los misterios de la vida de Jesús, recordando siempre que cada misterio de la vida de Jesús recopila todo lo que nosotros teníamos que vivir. Él lo vive para que nosotros lo vivamos como Él lo vivió. Por eso cada misterio de la vida de Jesús se tiene que reproducir en nuestra vida. Al meditarlos, tomamos toda esa luz que Él nos dejó y toda la fuerza para vivirlo como Él lo hizo. En el número 535. Entramos en los misterios de la vida pública, ¿no? El primero de ellos es su bautismo. Recordemos que Juan Bautista, el precursor, realizó entre los de su tiempo un bautismo, pero era un bautismo de conversión. Por eso, todo el que se llegaba a Juan Bautista era porque se reconocía pecador. Reconocía que tenía que cambiar de vida. Es interesante leer el capítulo 3 de San Lucas. Pégalo, tranquilo. Donde llegan a Él. Dice, decía pues a la gente que acudía para que les bautizara. Mire cómo les decía, raza de víboras, para hacerles sentir todo el peso de su pecado. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad pues frutos dignos de conversión y no andéis diciendo en vuestro interior, tenemos por padre a Abraham, porque os digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham. Entonces, es muy lindo porque llegan a Él unos publicanos a bautizarse y le dicen qué deben hacer. Entonces Él les explica a cada uno qué es lo que deben hacer, ¿no? Llegan las prostitutas, llegan los fariseos, los saduceos. Y en medio de todo ese grupo de pecadores públicos, llega Jesús a pedirle a Juan el bautismo de penitencia. ¿Hasta dónde llega el anonadamiento de Cristo? Que se mezcla con los pecadores, se deja contar entre los pecadores, dice el profeta Isaías. Esa actitud de Jesús llegar donde Juan Bautista a pedirle, porque si todos iban, porque se reconocían pecadores, iban donde Juan a recibir un bautismo, signo de conversión, de cambio de vida, y a recibir de Juan el Bautista la instrucción que debían hacer para cambiar de vida. Cuando Jesús se mete en ese grupo de pecadores, ¿por qué lo hace? Porque con esa actitud Él está asumiendo sobre sí el pecado de toda la humanidad. Ahí se cumple lo que dice el apóstol, se hizo pecado, Dios lo hizo pecado, para podernos a nosotros liberar del pecado. Acepta con esa actitud su condición de siervo doliente. Es un decirle al Padre, sí, voy a cargar sobre mí el pecado de
de toda la humanidad. Y al aceptar esa condición la inaugura, o sea, le da comienzo a esa condición de siervo doliente. Por eso en la misa decimos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También con ese bautismo Jesús está anunciando, porque este bautismo ese era solo un símbolo, porque el verdadero bautismo que él recibió, con un bautismo de sangre tengo que ser bautizado. ¿Sí? Y cómo anhelo que llegue. El verdadero bautismo es el de la sangre que recibe en el Calvario. Uy, ahora sí nos vamos para adentro. Suspendamos un momentico. Decíamos entonces que ese bautismo de Jesús se cumple perfectamente en el Calvario, cuando él recibe el bautismo de sangre, que es el bautismo de su muerte. Con ese bautismo, que ya decíamos, él expresa la aceptación e inaugura, baja un poco el volumen, e inaugura su condición de siervo doliente. El Padre, complacido, por ese fiat del Hijo, produce esa manifestación que se da en el bautismo de Jesús. Se abren los cielos. Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Escuchadle. Y aparece el Espíritu Santo en forma de paloma. Por eso se dice que en el bautismo de Jesús sucede una de las epifanías. Dar sin micrófono porque no tengo que verlo. Una de las epifanías, o sea, manifestación de Jesús como el Mesías, como el enviado, como el Hijo de Dios. En la realización de ese bautismo, del verdadero bautismo, que es el bautismo de sangre, Jesús cumple, dice el Evangelio de Mateo, viene a cumplir toda justicia. ¿Cuál justicia? Se somete enteramente a la voluntad de su Padre y por amor acepta el bautismo de su muerte para la remisión de nuestros pecados. Cumple toda justicia. Es bien importante esa expresión que da el catecismo, toda justicia. Toda justicia debida a Dios. ¿Cuál es la justicia que le debemos a Dios? La primera de todas, vivir como Él quiso que viviéramos siempre, cumplir el fin para el cual fuimos creados. Fuimos creados con una voluntad humana unida a la voluntad divina. Ese fue el plan de Dios desde el comienzo, que la voluntad humana estuviera unida a la divina, para poder la divina derramar sobre esa voluntad humana todo y poder reinar como reina en toda la creación. El hombre era una criatura y esa voluntad autora de esa criatura creó a esa criatura para reinar en ella, para complacerse en ella.
para volcarse en ella y recibir de ella, ¿sí?, su mismo amor. Entonces pone esa voluntad divina ahí para recibir de esa voluntad divina el amor que él merece. Esa es la verdadera justicia con Dios. Y Jesús es ese abismo de amor que se abaja, se mete entre los pecadores, recibe el bautismo de conversión que merecen los pecadores, anunciando con eso el verdadero bautismo de sangre que iba a recibir para cumplir ante el Padre toda justicia. Porque todo pecado es una rebeldía de la voluntad humana frente a la voluntad divina. Por acá hay sillas. Todo pecado. Entonces él asume toda rebeldía de la voluntad humana frente a la voluntad divina para cumplir ante el Padre toda justicia. Y ahí está todo, que luego lo podemos clasificar como para entenderlo mejor. Porque que todo acto humano tenga un único fin, ¿cuál? La gloria de Dios, está dentro de esto. Porque ¿qué le puede dar gloria a Dios sino su voluntad? ¿Qué más le puede dar a Dios la debida gloria? Su voluntad. Nada más. Entonces, para yo poder darle a Dios la verdadera gloria, la que Él merece, la perfecta justicia, tengo que dárselo con su misma voluntad. Tengo que dejar que sea su voluntad la que le glorifique en mí. Y qué importante, ahí está el sentido de todo bautismo. Y ahí está la tarea de todo bautizado. Cumplir en su vida la perfecta justicia al Padre, toda la justicia que le debemos al Padre. Por eso la Epifanía, por eso la manifestación. Porque uno dice, bueno, ¿por qué el Padre se le manifestó en el bautismo y no se le manifestó en otros momentos? Porque es que ese momento del bautismo lo estaba encerrando todo, ¿sí? Es la aceptación de rehacer en Él toda nuestra condición de hijos que perdimos en el pecado original, en el paraíso. Por eso cuando a nosotros nos bautizan, nuestro bautismo tiene que tener el mismo significado del bautismo de Jesús. Aceptar en nosotros la condición de hijos es aceptar en nosotros la condición de siervo doliente, que en otras palabras es la condición de víctimas, que se ofrecen al Padre para que todo en nosotros quede consagrado al Padre. Ese ser víctima. ¿Y quién lo va a consagrar? El sacerdote. Entonces el bautismo nos participa de nuestra condición de sacerdotes, el sacerdote es el que consagra a Dios en nombre de todo el pueblo la víctima, la ofrece. O sea, somos víctimas con Cristo, somos sacerdotes con Cristo, porque nos hacemos ofrenda y nosotros mismos ofrecemos esa víctima al Padre. ¿Cuál es la víctima? La única víctima agradable al Padre, Jesús. Entonces, para yo poder ser verdadera víctima, para que mi bautismo se realice en ese aspecto de víctima, yo tengo que dejar que Jesús se haga en mí ofrenda al Padre. Por eso decimos en la misa, transfórmanos en una ofrenda
permanente. Es esa condición. Me hago víctima y con Jesús sacerdote me ofrezco al Padre. Como en la misa Él es la víctima y Él es el sacerdote y Él es el altar. ¿Sí? De igual manera nosotros. Pero eso no se puede vivir si no hay una entrega total como la hubo en Cristo. Solo de esta manera entonces el Padre nos podrá decir: ah, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo todas mis complacencias. Entre las manifestaciones de esta Epifanía está primero la aparición del Espíritu Santo. Y no es que el Espíritu Santo llega a Jesús en ese momento, no. Ya Jesús posee el Espíritu Santo en plenitud. Primero, como segunda persona de la Santísima Trinidad, porque de Él y del Padre procede el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y del Hijo. Sencillamente el Espíritu Santo se manifiesta allí, en esa unidad con el Hijo, para cumplir la voluntad del Padre. Otra de las manifestaciones, ese Espíritu de Cristo se derramará luego en toda la humanidad cuando cada hombre asuma el mismo bautismo de Jesús. Por eso el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Se abren los cielos, dice el Evangelio de Mateo 3, se abrió el cielo. ¿Qué significa ese cielo abierto? Vamos a leer exactamente Mateo 3:16. Una vez bautizado Jesús, salió luego del agua y en esto se abrieron los cielos. Acordémonos que los cielos, el cielo estaba cerrado. El cielo es ese estado de felicidad, de bienaventuranza que Dios había querido para nosotros, un estado permanente. Dios nos creó para que viviéramos en un estado permanente de felicidad y de bienaventuranza. Dios nos creó para compartir con nosotros su bienaventuranza eterna. Significa eso. Nos creó para hacernos partícipes de su misma felicidad divina. Perdimos ese estado permanente de felicidad y de bienaventuranza en el pecado original. Con el bautismo de Jesús, ese signo de abrirse los cielos, se nos está indicando que con Jesús, el Salvador, el Mesías esperado, se restablece para nosotros ya eso que se había perdido, ¿no? Se nos da ya el derecho a recuperar ese estado permanente de felicidad eterna. Por eso se abren los cielos. El agua quedó santificada al descender Jesús al Jordán. Y el numeral 537 nos explica muy bien esto. Por el bautismo, el cristiano se asimila sacramentalmente a Jesús. Se asimila, se incorpora, dice, ¿no? O sea, incorporarse, meterse en el cuerpo de Cristo, entrar a participar en la vida de Jesús, que anticipa en su bautismo su muerte y su resurrección.
Si el bautismo de Jesús le anticipa su muerte y su resurrección, nuestro bautismo, eso es lo que nos tiene que anticipar, nuestra muerte. Pero ¿cuál muerte si ya Jesús venció la muerte? Al pecado. Debemos vivir muertos al pecado. Debemos vivir muertos a la voluntad humana, que es la fuente de todo pecado. Por eso Jesús dice, quiero que estés como muerto entre mis brazos. ¿Para qué? Porque solo estando muertos, Él puede triunfar en nosotros, Él puede reinar en nosotros. Solo así se puede establecer su triunfo, su victoria en nosotros. Muertos al pecado. Es la única muerte a la que nosotros estamos llamados a sufrir, que ya la sufrimos en el bautismo. Renunciáis a Satanás, renunciáis al mundo y a sus pompas, renunciáis a la carne y a las seducciones de la naturaleza. Ahí estamos muriendo. El tremendo mal es que como nos bautizaron sin darnos cuenta, y lo que sucedió ahí después no nos lo cuentan, ni nos lo enseñan, no se hace realidad. Es ahí la gran responsabilidad de conocer el bautismo para poderlo vivir en plenitud. Debe entrar en este misterio el bautizado. ¿Cuál misterio? De rebajamiento humilde. Su condición de criatura. Somos nada. De arrepentimiento, descender al agua con Jesús para subir con Él, renacer del agua y del Espíritu para convertirse en el Hijo, en Hijo amado del Padre. Vivir como hijos, esto es vivir como hijos. Vivir dándole al Padre la perfecta justicia, de gratitud, de alabanza, de amor, pero ya con su misma voluntad, en modo divino. Es que solo Dios merece modos divinos. Es lo único que es grato y digno de Dios, lo divino. Lo humano no es digno de Dios. Por eso ya nosotros no debemos querer nada de lo humano en nosotros. Vivir una vida nueva. La verdadera vida. San Gregorio Nacianceno dice, enterrémonos con Cristo por el bautismo para resucitar con Él. Descendamos con Él para ser ascendidos con Él. Ascendamos con Él para ser glorificados con Él. Todo lo que aconteció en Cristo nos enseña que después del baño de agua, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros desde lo alto del cielo y que adoptados por la voz del Padre, llegamos a ser hijos de Dios. Lo importante es vivir como hijos. Y el hijo vive en un ambiente de confianza, de abandono, de amor con su papá. Eso es vivir como hijos. El volumen 4 en el capítulo 140 nos dice esto: comprendí claramente, dice, ¿quién puede expresar cuántas cosas comprendía dentro de la humanidad santísima? De igual manera nosotros, ¿cuántas cosas comprenderemos si nos metemos? Yo no diría si nos metemos,
Si reconocemos que estamos dentro de Jesús, que ya estamos dentro, el bautismo nos metió en Jesús. Comprendía que la divinidad dirigía en todo a la humanidad, y puesto que la divinidad en un mismo instante puede hacer cuantos actos quiere en todo el período de la vida, siendo así que en la humanidad de Jesucristo obraba la divinidad, comprendía claramente que Jesús bendito en todo el curso de la vida rehacía por todos en general y por cada uno distintamente todo lo que cada uno está obligado a hacer para con Dios, de modo que adoraba a Dios por cada uno en particular, daba gracias, reparaba, glorificaba por cada uno, alababa, sufría, oraba por cada uno. Y así comprendía yo que todo lo que cada uno debe hacer ha sido ya hecho antes por el corazón de Jesús. Jesús se bautizó por todos nosotros. Y en su bautismo rehizo el bautismo de cada uno. Y de tantos bautizados que ni llegan a conocer ni a vivir el valor de su bautismo. Pasamos a otro misterio de Cristo y son las tentaciones de Jesús. Los evangelios hablan de un tiempo de soledad de Jesús en el desierto, inmediatamente después de su bautismo por Juan. Impulsado por el Espíritu al desierto, Jesús permanece allí sin comer durante 40 días. Vive entre los animales y los ángeles le servían. Es como Jesús mostrar con hechos concretos lo que le estaba pasando, porque cuando Él baja a la tierra, ¿cómo estaba viviendo el hombre? Como animales, raza de víboras, como animales. Pero viviendo Él como animales, nunca los ángeles se separaron de Él. Millares y millares de ángeles le acompañaban recogiendo cada uno de sus actos para ofrecérselos al Padre. Lo que sucede en el desierto es el reflejo de la vida pública que Jesús vivió entre animales, y los ángeles le servían. En un desierto. ¿Cuál desierto? El desierto en que aún todavía la humanidad lo tiene sometido. Desierto habla de soledad. Si leemos los volúmenes, de cuánta soledad se queja Jesús. Y lo que más reclama es nuestra compañía. Dice que su amor y su voluntad está en todo. Todo se ha hecho voz de Él para nosotros, pero no le oímos. Se ha quedado en todo, pero no le vemos. Añora nuestra compañía y nosotros vivimos envueltos y metidos en tantas cosas que no son Él. Es la soledad en que todavía está sumida esa voluntad divina que quiere darse al hombre, que quiere vivir con el hombre, que quiere estar en el hombre, en esa unidad, en ese matrimonio, porque es que la voluntad divina ha establecido un matrimonio con la voluntad humana para vivir inseparables. Sin embargo, cuánta soledad. Lo que vive Jesús en el desierto es un signo, ¿sí?, de lo que Él ha vivido todo el tiempo en la humanidad. Permanece sin comer.
Mi alimento es la voluntad del Padre. Imaginémonos o meditemos en lo que no es una imaginación sino una realidad. En cada bautizado se da el germen de Jesús. Está esa semillita allí de Jesús que necesita ser alimentada para poder crecer, para poder fortalecerse en cada hijo de Dios. Porque ese hijo fue creado a imagen y semejanza de su Padre. El Padre necesita verse reflejado en ese hijo. Y el reflejo del Padre es Jesús. Si Jesús no crece y se fortalece en esa vida, el Padre no podrá reflejarse en ese hijo. Pero el alimento de Jesús, mi alimento es la voluntad de mi Padre. Eso es lo que Jesús come en cada uno de nosotros. Los actos le damos a Jesús ese alimento. Primero no lo elaboramos porque tenemos que prepararlo y lo preparamos viviendo en la voluntad del Padre. Si no le damos ese alimento, ¿cómo está Jesús? En ayunas. Y en ayunas se mantiene en tantísimas vidas de cristianos. En ayunas. Con hambre. Por eso esos 40 días son un símbolo. Al final de este tiempo, Satanás le tienta 3 veces, tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios. Fíjense, la única tentación, la que envuelve todas las tentaciones, es esta. El espíritu de la mentira, el demonio, siempre busca poner a prueba en el hombre la actitud filial, o sea, su condición de hijo. Es lo que él busca. ¿Cuál es la condición de hijo? Confianza en el Padre, creerle a nuestro papá, tenerle confianza. De esa confianza en su amor, confianza en su bondad, confianza en su sabiduría, brota el abandono, brota la obediencia, brota la paz, brota la alegría. Eso es fruto de mi actitud filial con Dios, de yo saber que tengo un Padre que me ama y que ni un instante se separa de mí, que vive en mí. Esa es mi actitud filial. Yo sentir a Dios en mi corazón, sentirlo conmigo, sentirlo en mí. Y esa ahí, cuando el demonio logra en un alma hacerle por lo menos titubear, dudar de ese amor infinito del Padre, alcanza victoria. Y esa fue la tentación frente a Jesús, poner a prueba su condición de hijo. Y es lo que pasa en nosotros, siempre. De ahí nace la turbación, la duda, la desconfianza, el miedo, la angustia, la desesperación, la tristeza, la preocupación. Todo eso nace de ahí, de sentirme sola, de sentirme sin fuerzas, pero si tengo a Dios, que es mi fuerza, apoyo en mi debilidad, ¿sí? Luz en mi oscuridad. Pero si esas verdades las vivimos, el demonio nunca podrá hacernos, mejor dicho, ni el mínimo ápice de temor. Por eso la turbación le causa a Dios tanta tristeza. Cuando un alma empieza a afanarse, a turbarse, a desconfiar, a sentir miedo, ¿por qué? Jesús rechaza estos ataques que
recapitulan las tentaciones de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto. ¿Cuál fue la tentación de Adán? Desconfió de Dios. Dios le dijo: no comas, porque si comes morirás. Y el demonio le dijo: mentira, no vas a morir, vas a ser igual a Dios. Ya Dios lo había hecho igual a él, perfecta imagen y semejanza suya, rey de toda la creación. El hombre se olvidó y desconfió de Dios y le hizo caso al espíritu de la mentira. ¿Qué le pasó a Israel en el desierto? Es que miren todas las manifestaciones de amor y de bondad que Dios había tenido con el pueblo de Israel. Lo de Noé, lo de Abraham, luego lo saca de Egipto, y con qué prodigios. Es que acaba con todo un ejército del faraón, casi que con todo un pueblo. Son prodigios. Abrir camino en el mar solo para que pasen sus hijos. ¿No podía Israel haber palpado en todo eso el infinito amor, poder, misericordia, sabiduría de Dios? ¿Y qué le pasó? Se le olvidó. Se le olvidó. Y entonces, un día que tienen fatiga, ay no, llévanos a Egipto, que mejor son las cebollas de allá y nos vas a dejar morir de hambre aquí. Sabiendo que todas las plagas que afectaron a Egipto, ninguna tocó a los hijos de Israel, ninguna. A ellos les tocaron las tinieblas. En cada casa de los israelitas había luz. A ellos se los comían las plagas, a los israelitas no los tocaban. A ellos se les murieron todos los primogénitos. En cada casa donde había un israelita no llegaba la sombra de la muerte. ¿Podía Dios demostrar más amor, más poder, más misericordia? Sin embargo, cuánta desconfianza en ese éxodo hacia la tierra prometida. Es exactamente, estas son nuestras tentaciones, esas. Todo lo que a nosotros hemos comprendido de verdad, todo lo que se nos ha enseñado, todo lo que repetimos en la Biblia, esos salmos de confianza, yo sé que tú eres mi pastor, ¿sí? Nada me faltará. Todo eso lo cantamos, lo leemos, lo rezamos. Y cuando empieza el temblor o el maremoto, cualquiera que sea, o económico, o afectivo, o enfermedad, o salud, o cualquier cosa, ahí nos turbamos. Por eso es tan importante comer la verdad y mantenernos alimentándonos de la verdad. El conocimiento de la verdad se va haciendo luz y fuerza, soles, para que cuando lleguen esas nubes, este sol esté tan fuerte de la verdad que transforme esas nubes en luz. Y en vez de haber derrota, hay victoria, como la hubo Jesús en el desierto. ¿Sí? Porque ahí están todas las tentaciones. Vamos a leer el 21:19 del Catecismo, que nos amplía un poco esto. Jesús le dice al diablo: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuándo le dijo así? Cuando le dijo: ¿sabes? Los salmos dicen que Él pondrá ángeles, ¿sí?, que te reciban. Tírate de ahí, que los ángeles te recibirán. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? La acción de tentar a Dios consiste en poner a prueba de palabra o de obra su bondad y su omnipotencia.
Así es como Satán quería conseguir de Jesús que se arrojara del templo y obligase a Dios mediante este gesto a actuar. Jesús le opone las palabras de Dios: no tentarás al Señor tu Dios. Son del Deuteronomio. El reto que contiene este tentar a Dios lesiona el respeto y la confianza que debemos a nuestro Creador y Señor. Incluye siempre una duda respecto a su amor, su providencia y su poder. Este es el gran peligro de esos centros de sanación. Ese institucionalizar la sanación física. Porque es tentar a Dios, es querer obligar a Dios, ¿sí? Y a veces le dice al enfermo: es que usted no se sana porque usted está en pecado, es que usted no se sana porque usted desconfía, es que usted no se sana. No, es someterse a la voluntad de Dios. ¿Quieres pedirle a Dios la salud? Bueno, pídesela si es su voluntad. No es que a veces nuestras oraciones pueden tentar a Dios, ¿sí? Mira, Señor, si tú me das la salud, yo te prometo que no faltaré a misa ni un domingo. ¿Eso qué es? Eso es querer dominar a Dios y poner a Dios al servicio de mis caprichos o de mis planes. Es tentar a Dios, y eso trae confusión. Es poner en duda su bondad y su misericordia, es no conocer a Dios. Los evangelistas explican esto, dice: Jesús es el nuevo Adán que permaneció fiel allí donde el primero sucumbió a la tentación. Jesús cumplió perfectamente la vocación de Israel. Al contrario de los que anteriormente provocaron a Dios durante 40 años por el desierto. Fíjense cómo se enojó Dios. Dios les mandó codornices, ¿sí? Pero enojado, ¿verdad? ¿Por qué? Por la desconfianza. Si les había dado un maná, pero de nada les tenía contento. Igual somos nosotros. Si llueve, porque llueve, y si no llueve, porque no llueve. Si hace sol, porque hace sol, y si no hace sol, porque no hace sol. ¿Sí? Y todo es bien de Dios. El mantenernos en esa certeza de su amor, cualquiera sea la circunstancia que Él ponga en nuestra vida. Cristo se revela como el siervo de Dios totalmente obediente a la voluntad divina. Es que la obediencia también se da en los detalles, ¿verdad? Porque si su voluntad ahora es este temporal y esta lluvia, yo debo estar contenta con lo que su voluntad está disponiendo en este momento para nosotros. Si me lamento, ¿qué estoy diciendo? Estoy protestando contra lo que Dios ha dispuesto. O sea, estoy pensando que lo que Dios ha dispuesto no es lo mejor, sino que lo mejor es lo que yo quiero que se haga. Entonces fíjense que de suyo son, aún en los pequeños detalles, nosotros seguimos dejando que el espíritu de la mentira ponga a prueba en nosotros esa filiación divina, esa condición de hijos. ¿Sí? Es mi papá, y mi papá ahorita me está dando lo mejor de lo mejor de lo mejor. ¿Qué es esto? Por eso el alma que vive en su voluntad de todo está contenta. Pero no en lo grande. Pensemos también en lo pequeño, en lo sencillo, en lo de cada día, en lo ordinario. En esto Jesús es vencedor del diablo. Él ha atado al hombre fuerte para despojarle de lo que se había apropiado.
Hasta ese momento el vencedor era el demonio. Y Jesús, con su obediencia, ata a ese que se creía fuerte para despojarlo de lo que se había apropiado de los hijos de Dios. En cada bautismo se da este triunfo, porque se repite lo que Jesús logró para nosotros. La victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es un anticipo de la victoria de la pasión suprema. Victoria de la pasión, que me han leído. Suprema obediencia de su amor filial al Padre. Suprema obediencia. En el volumen 26, de los últimos que ha salido, no recuerdo el capítulo, pero prometo en la próxima clase dárselos. Jesús dice que los hijos de la divina voluntad, esos que le darán a Jesús un único alimento, que es la voluntad de su Padre, serán la derrota definitiva del demonio, porque ellos lo aplastarán con cada acto. Se sentarán sobre él y lo aplastarán. Lo único que aplasta y lo derrota definitivamente es la obediencia. ¿Y cuánto nos cuesta obedecer? Por eso dice Jesús, el camino más seguro para tú morir, para que se dé esta muerte, es la obediencia. Y es el campo donde más me demoro, dice Jesús. Hasta que no deje aniquilada totalmente esa voluntad humana, Jesús no deja de trabajar en el campo de la obediencia con aquel que ya se ha entregado a él para que él reine. Entonces no nos extrañemos y más bien dispongámonos. En el volumen 16, el capítulo 14, la voluntad de Dios es infierno para el demonio y solo la conoce para odiarla. Es que importa que ya lo hayamos leído, pero es tan interesante. Es del 9 de septiembre de 1923. Miren lo que dice. Hija mía, ¿por qué temes? ¿No sabes tú que lo que menos sabe de mí, la serpiente infernal, es de mi voluntad? Porque no quiso hacerla, y no haciéndola, no la conoció ni la amó, y mucho menos penetró en los secretos de mi inescrutable querer, para conocer los efectos y el valor de mi voluntad. Y si no los conoce, ¿cómo puede hablar de ella? Era que Luisa pensaba que el que le hablaba era el demonio y no Jesús. Es más, la cosa que más aborrece es que el alma haga mi voluntad, porque es que esa es su derrota. A él no le importa si el alma reza, no le importa si se confiesa, si comulga, si hace penitencia o si hace milagros. No le importa. La cosa que más lo daña es que el alma haga mi voluntad. Porque él sabe que si el alma hace milagros, ahí se echa cepillo, yo hago milagros. Si está comulgando, puede estar tranquila. No es que yo comulgo todos los días, no es que yo rezo el rosario, no es que yo voy a misa. Pero si no se hace la voluntad de Dios, se puede hacer todo eso sin estar viviendo esta voluntad de Dios. Porque en cuanto se reveló a mi voluntad, fue creado en él el infierno, su estado infeliz, la rabia que lo corroe. Así que mi voluntad es infierno para él. Y cada vez que ve al alma sujeta a mi voluntad para conocer su valor, su santidad, sus efectos, cada que están leyendo ustedes los volúmenes, cada que están meditando una verdad, cada que están oyendo los cassettes, se siente duplicar el infierno, porque ve en el alma crear el paraíso,
la felicidad y la paz por él perdidas. Y por cuanto más mi querer es conocido, tanto más queda atormentado y furibundo. Él conoce mi voluntad solo para odiarla, no para amarla, y lo que se odia no lleva nunca la felicidad y la paz. Por eso hace todo lo que pueda por impedir este triunfo de la voluntad de Dios en nosotros, y empieza a turbarnos o a tentarnos por la inconstancia, ¿no? Por eso nada nos detenga. Si no hay ganas, no importa, sin ganas oigan cassette, sin ganas lean volúmenes, sin ganas mediten, no importa. Por eso Jesús dice, cuando estén distraídos en la oración, no se inquieten, no se preocupen, ofrezcanle ese estado a Jesús, siéntanse merecedores de estar distraídos, ofrezcan a Él todas las molestias que están sufriendo en reparación de tantas injusticias y tantas infidelidades, que cuando el demonio vea que ya por ese lado no puede apartarlos de Él, se va derrotado. Nada nos debe apartar de Dios, ni la frialdad más grande, absolutamente nada. La tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene de ser Mesías, el Hijo de Dios. O sea, el triunfo, ¿no? ¿Cuál es la condición de ser Mesías? De ser hijo. De ser triunfador sobre el mal, sobre la mentira, en oposición a la que le propone Satanás. Satanás le propone primero satisfacerse su naturaleza. Siente hambre, transforma las piedras en pan, o sea, utiliza tu poder de tu omnipotencia en favor tuyo. El egoísmo, ¿no? No solo de pan vive el hombre. Entonces Jesús inmediatamente pone a Dios por encima de las cosas materiales, por encima de su satisfacción personal. Ahí Jesús cumple el niégate que tenemos que vivir nosotros en todo momento. La segunda tentación le muestra todos los reinos. Todo esto te daré si me adoras. ¿Sí? Y le dice Jesús, ¿cómo le contesta? Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le servirás, que es otra tentación que vive el mundo. Porque para tener trabajo y dinero, ¿a cuántas cosas no se someten? ¿Cierto? Ponen a Dios por debajo y al hombre por encima. O para tener poder, o para tener fama, o para tener estima, o para no perder una amistad, o para que no hablen mal de mí, para tener a todo el mundo contento, ponemos a Dios debajo, ¿sí? Y le decimos al demonio, sí, dame eso que necesito a cambio de esto. Se hace el trueque. Eso vive el mundo hoy. Siempre digo, antes tuvieron que quitarlas, antes había misa a las 5 de la mañana y las quitaron porque nadie iba, y supuestamente es que nadie iba porque era peligroso, pero hoy a las 5 de la mañana, 4:30 de la mañana, ves tú la gente caminando, rindiendo culto al cuerpo. Ahí no existe el peligro, ahí se las ingenian para vencer el peligro, ahí sí se pueden levantar temprano, ahí sí alcanza el tiempo, ¿sí? Porque no es para Dios, porque es para ti, porque es para conseguir lo que tú quieres, para que te alaben, para que te admiren, para tú sentirte bien.
Esas fueron las tentaciones que Jesús venció en el desierto. Y esas son las tentaciones a las que ahorita están venciendo al mundo, están dominando al mundo. ¿Qué? No es sino mirar todo eso, el cambio que se ha hecho con justificaciones, ¿sí? Porque para decirle a Dios no, las justificaciones llueven. Pero para decirle sí al hombre, todos los ingenios surgen, ¿no? Se las ingenian para superar todo obstáculo, para satisfacer el yo. Y la otra tentación es la de buscar lo extraordinario, amar las cosas extraordinarias, lo que hace ruido, lo que llama la atención. Porque Jesús, tírate, y los ángeles vendrán, entonces verán tu poder divino, todo. Esa fue la tentación, manifiéstate que eres Dios. Y Él venía como un Dios oculto. Esa era la voluntad del Padre, que Él viniera como un Dios oculto. Su divinidad tenía que mantenerse velada y solo se manifestaba cuando la voluntad del Padre lo determinara. Pero el demonio quería que Jesús lo hiciera en contra de la voluntad del Padre. Y Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Ay, qué bueno que a mí se me apareciera la Virgen. Ay, yo quiero, Señor, ¿por qué no te me apareces? Ay, entonces voy buscando al que dice mensajes deseando que Dios me dé un mensaje a mí. Porque para eso, llegó una vidente, entonces vamos corriendo a ver qué mensaje me da la vidente a mí y veo a ver si saco una cita con ella para ver qué me dice de especial. Eso es tentar a Dios. Si ya Dios lo que nos iba a decir nos los ha dicho de muchas maneras. Eso es buscar las cosas extraordinarias. Eso es querer los milagros. Dios hace los milagros cuando quiere y a quien quiere. Lo importante es que nosotros vivamos en la humildad de una fe, de una vida escondida, sencilla, sin cosas extraordinarias. Esa es la vida a la que estamos llamados. Por eso dice, en oposición a lo que le propone Satanás y a lo que los hombres le quieren atribuir. ¿Quién fue ese hombre que le dijo, apártate de mí, Satanás? Pedro. ¿Y cuál fue la tentación de Pedro tan fuerte que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás? O sea, no vio en ese momento a Pedro. En ese momento Jesús vio que Pedro era un instrumento del espíritu de la mentira, que se valió de Pedro. Y Pedro era amado de Jesús. Y Pedro amaba a Jesús. ¿Y qué fue lo que le dijo Pedro a Jesús? Húyele a la cruz, húyele. Si sabes que te van a matar, pues ¿para qué vas? Si te van a crucificar y a poner preso, no, Señor, no vas. Húyele a la cruz. Apártate de la cruz. Esa fue la tentación. Y esa es la tentación de los hombres. ¿Sí? Apartarnos de lo que Dios quiere darnos, de esa moneda de cielo. Sea una enfermedad, sea lo que sea. ¿Por qué ha cogido tanta fuerza la deshonestidad? Porque la gente quiere conseguir dinero, no quiere someterse a lo que Dios le quiere dar, sino que quieren tener más allá de lo que Dios le quiere dar. Entonces viene la deshonestidad. ¿Por qué? Porque si Dios quiere someterte a pobreza, ¿por qué no quiere? ¿Por qué te resistes a la pobreza? Ese es subirle a la cruz. Nos parece que la cruz solo es la muerte, ¿no? También es la muerte, que la muerte no es ni cruz. Yo no sé ni por qué le llamamos cruz, pero la muerte no debe ser cruz para nosotros. La muerte es victoria. Bueno. Por eso Jesús vence el tentador a favor nuestro. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. La iglesia se une
todos los años durante los 40 días de Cuaresma al misterio de Jesús en el desierto, pero se une para que esta verdad la recordemos y la vivamos todo el año. No es solo para ese tiempo. Y qué dolor, cómo se vive la Cuaresma. ¿Cómo debiéramos vivir la Cuaresma? Jesús se metió al desierto, nosotros sacarlo del desierto, ¿verdad? Vivir unido a Él, amándolo, consolándole, ese debe ser nuestra Cuaresma. Hacer lo que hacían los ángeles en el desierto, ir a hacerle compañía a Jesús y sacarlo de su soledad. Darle el pan que no comió, que es el pan de su voluntad. Esa debe ser nuestra Cuaresma. No hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre para darle alimento a Jesús. Él aguantó hambre por mí, yo voy a ayunar de voluntad humana para que Él coma voluntad divina. Es servirle como le servían los ángeles. Es quitarle la compañía de los animales y darle la compañía de sus hermanos, de esos que lo aman. Que Él sienta realmente que estamos en Él, viviendo en Él y dejándolo a Él vivir en nosotros. Esa es la verdadera Cuaresma. Si no, no se vive la Cuaresma. Y esa Cuaresma tiene que ser prolongada. Ahora sí entramos a hablar del reino de Dios. También estos numerales son bellísimos. Jesús dice en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Qué importante. Jesús dice, está cerca. Porque ese reino todavía no está establecido. Estaba establecido en Jesús y en María, pero en el mundo no, ¿verdad? Primero tenía que la voluntad del Padre inauguró en la tierra el reino de Dios. ¿Cuál es la razón del reino de Dios, del reino de los cielos? Hacer la voluntad del Padre. El reino de Dios está centrado en la voluntad del Padre. Hablar del reino de Dios sin tocar la voluntad del Padre, sin tocar el reino de su voluntad, es decir, mentiras, como se está pretendiendo presentar ahora el reino de Dios. El reino de Dios, satisfacción de los bienes materiales. El reino de Dios, satisfacción de la parte afectiva a nivel humano. Ese no es el reino de Dios. El reino de Dios es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es ¿cuál? Elevar a los hombres a la participación de la vida divina. ¿Por qué habla de elevar? Porque el hombre, ¿se acuerdan esa figura que presenta Luisa en el volumen? ¿Cómo muestra Dios a la humanidad? Una persona encorvada, con la cabeza así, mirando a la tierra, sin poder levantar la cabeza, con un manto negro encima, caminando siempre, mirando hacia abajo, hacia la tierra, pegada de las cosas de la tierra. Cuando Jesús dice que la voluntad del Padre es elevarnos, elevar a los hombres, es primero quitarle ese manto negro, que es el manto de la mentira, de la ignorancia de la verdad, porque la ignorancia de la verdad es oscuridad, es tiniebla. Quitarle ese manto, y ese manto se lo quita Cristo, que es la verdad, con su palabra, que es la verdad, conociendo su palabra.
levantando sus ojos al cielo. Esa es tu patria, allá está tu familia. Esa es tu meta, no esta. Trabaja para el cielo, estudia para el cielo, camina hacia el cielo. Esa es la voluntad de Dios, elevar al hombre. Pero cuando hablamos del cielo, no de ese firmamento que vemos, son las cosas de arriba. Poner al hombre a mirar la vida de Dios, esa vida divina que es nuestra vida. Esa es la que tenemos que vivir, la vida de Dios, la vida del amor al Padre en el Hijo, que es la vida de la Trinidad. Eso es elevarnos. Lo hace como lo hace el Padre, reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. Esta reunión es la iglesia. Por eso el bautismo nos incorpora, nos mete en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. No es el templo, no es la parroquia, es el cuerpo de Cristo. Porque dolorosamente hay mucha gente metida en la iglesia material que está fuera de la verdadera iglesia, con dolor. Pero así es. Porque si no está haciendo la voluntad de Dios, ¿estará en la iglesia que es Cristo? Puede estar. Está dentro de la iglesia material, pero no dentro de la verdadera iglesia. La iglesia, ¿qué es la iglesia sobre la tierra? El germen y el comienzo de este reino. ¿Por qué germen y por qué es comienzo? ¿Por qué no es plenitud? Porque la iglesia camina hacia el reino. En ella está el germen. En ella se nos da el germen, que es la vida divina. Pero la plenitud la alcanzamos cuando ya no tomamos esa vida divina a gotas como en los sacramentos, sino cuando dejamos que Dios mismo entre a vivir plenamente en nosotros. Esa voluntad divina sea todo en nosotros. Ahí se da la plenitud del reino, en cada uno. Y dándose en cada uno, se dará en plenitud en la iglesia cuando Jesús sea todo en todos. Mientras tanto está en germen, está en comienzo. Cristo es el corazón mismo de esta reunión de los hombres como familia de Dios. El corazón es el motor, ¿verdad? Cristo es corazón, Cristo es cabeza, Cristo es sangre, Cristo es todo. Los convoca en torno a Él por su palabra, por sus señales que manifiestan el reino de Dios, por el envío de sus discípulos. Sobre todo, Él realizará la venida de su reino por medio del gran misterio de su Pascua. Qué importante es esto. Realizará la venida de su reino por medio del gran misterio de su Pascua. ¿Cuál es el misterio de su Pascua? Su muerte en la cruz y su resurrección. Cuando yo sea levantado a la tierra, traerá a todos hacia mí. A esta unión con Cristo están llamados todos los hombres. Jesús vivió la muerte en la cruz por mí. En la cruz quedamos clavados con Él todos. Pero hasta que en mi vida esa crucifixión no se realice, yo no participo del misterio de la Pascua. Hasta que yo no resucite con Cristo. ¿Resucito con a qué? A una vida gloriosa. Allá no vivir más la vida material. Allá no vivir más de una voluntad humana. Mientras eso no se dé, la Pascua de Jesús no se ha cumplido en mí. Y si el medio para que este reino,
para que se realice la venida del reino, es su Pascua, el reino de Dios no se establecerá en mí hasta que yo no muera totalmente con Cristo en la cruz y con Él resucite a una vida nueva. Muera a mi vida y deje que Él viva en mí. De lo contrario, eso no se da. Hay que morir totalmente, sepultarnos con Cristo, vivir escondidos con Cristo en Dios. El Monseñor Martínez en su libro El Espíritu Santo lo dice: la tarea del Espíritu Santo en nosotros es ir soplándonos hacia la cruz. Solo en la cruz, cuando seamos muertos en la cruz, entonces se nos reconocerá como verdaderos hijos de Dios. ¿Cuándo reconocieron a Jesús como hijo de Dios? Después de que murió. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Eso que se dio en Él se dará en nosotros. Solo cuando nos dispongamos a dejar que el Espíritu Santo nos clave en la cruz y nos mate totalmente a través del camino que Jesús pone, la obediencia. El morir a todo, a nuestros gustos, a nuestros caprichos, a nuestros deseos. Hay un volumen, creo que el 16, que dice que hasta que no muera en nosotros todo gusto, ¿sí?, todo deseo, todo afecto, no podrá Jesús vivir plenamente en nosotros, o sea, no podrá resucitar. No podremos resucitar hasta que no muramos totalmente. Entonces hay que dejar que el Espíritu Santo realice esta tarea en nosotros. El camino es la obediencia. A través de la obediencia Él va matando en nosotros todo lo que no es de Él, lo que no le pertenece. Por eso, dice el apóstol, la muerte para mí es ganancia. Y hay que considerar cada oportunidad de morir, hay que considerarlo una ganancia. ¿Sí? El anuncio del reino. Todos los hombres están llamados a entrar en el reino anunciado en primer lugar a los hijos de Israel. Este reino mesiánico está destinado a acoger a los hombres de todas las naciones. Para entrar en él es necesario acoger la palabra de Dios, la verdad. La palabra es la verdad. Si nos cerramos a la palabra, así recemos, así vayamos a misa, así comulguemos, así hagamos muchas obras de caridad, no se establecerá el reino en nosotros, porque el reino es Él mismo. Y Él se va estableciendo a través de su palabra, y su palabra es semilla de verdad. El reino pertenece a los pobres y a los pequeños, es decir, a los que acogen con un corazón humilde, lo acogen a Él, con un corazón humilde. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sí? Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo te alabo y te glorifico, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y prudentes y los has revelado a los sencillos y a los pequeños. Es a los pequeños a los que Dios se digna revelar los misterios del reino. Ya Jesús desde el pesebre, ¿sí?, se identifica la Virgen María en el libro La Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad, en la página 106, nos explica esto muy bonito y dice: al verse rechazado por los grandes, por los doctos, no se detuvo, no podía detenerse, su amor corría porque quería almas. Se rodeó entonces de pobres, de afligidos, de enfermos, de cojos, de ciegos, de mudos y de otras pobres criaturas oprimidas por tantos males, todos imágenes de los males producidos por la voluntad humana. Se puede decir, hija mía, que fueron los pobres pastores los que, habiendo ido a visitarlo, lo recibieron cuando nació,
y ahora son los pobres también quienes lo siguen durante los últimos años de su vida sobre la tierra hasta su muerte. Los pobres, los ignorantes son más sencillos, menos apegados a sus juicios y por lo tanto los más favorecidos, los más bendecidos y los hijos predilectos de mi amado Hijo. Tanto es así que escogió a unos pobres pescadores para que fueran los apóstoles y las columnas de la nueva iglesia. Por eso, solo el que acepta y entiende el somos nada puede vivir la alegría de decir Dios en mí es todo. Mientras tanto, no. Jesús invita a los pecadores al banquete del reino. No he venido a llamar a justos, sino pecadores. Por eso, si yo me siento pecador, mi miseria no me tiene que extrañar ni que turbar, es que lo normal es mío. Les invita a la conversión, sin la cual no se puede entrar en el reino, pero les muestra palabra y con ello la misericordia sin límites de su Padre. La prueba suprema de este amor a los pecadores será el sacrificio de su propia vida para remisión de los pecados. Esto nos tiene que llenar de una confianza, porque es terrible cuando Dios como que nos pone con lentes de aumento nuestras miserias, ¿sí? Se siente uno, pero terrible, le da asco de uno mismo. Pero ahí no se puede quedar, es enseguida recordar, es que tu amor es para los pecadores. Enseguida abismarnos en su amor, porque su amor se siente atraído como un imán muy fuerte hacia los pecadores, porque su amor es misericordioso. Entonces, mientras más mala me veo, más pecadora, soy más merecedora de su amor. Entonces, con más confianza me tengo que ir a Él, porque sé que me abrazará con más ternura, con más bondad. Entonces podré hacerme más digna de su amor. Por eso ningún pecado puede separarme de Él, ni siquiera hacerme sentir temerosa, tímida, no. Por eso que a Él no le gusta que seamos tímidos. Mientras más malos, más rápido y mejor dicho, más adentro nos tenemos que meter en su corazón, porque lo necesitamos más, ¿sí? Necesitamos más de su amor, de su fuerza, de todo. Mientras más malos nos veamos, menos tenemos que acobardarnos. El numeral 1846 del Catecismo habla de la misericordia y el pecado. El Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. El ángel anuncia a José, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en la institución de la Eucaristía, sacramento de la redención, Jesús dice, esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para la remisión de los pecados. Por eso, si yo me siento pecador, nada me debe ofender. Que me dijeron perezosa, sí. Que me dijeron mentirosa, sí. Que me dijeron injusta, sí. Es que soy pecador. Nada de lo humano me es extraño a mí. Por eso, el resentimiento, la susceptibilidad, todo eso es fruto de la soberbia, de sentirnos mucha cosa. Entonces me lastimo porque me dijeron malo, pero si esos son, me están diciendo la verdad, ¿sí? Reconocer que me están diciendo la verdad. En el mismo libro de la Virgen, en la página 112, la Madre
dice: quiero hablarte con las penas de mi hijo de los graves males de tu voluntad humana. Míralo entre mis brazos adoloridos. Mira cómo está desfigurado. Es el verdadero retrato de todos los males que la voluntad humana les causa a las pobres criaturas. Y mi querido hijo quiso sufrir tanto para volver a elevar a esta voluntad que se encontraba caída en el abismo de todas las miserias. Cada pena de Jesús y cada uno de mis dolores lo llamaban a resucitar en la voluntad de Dios. Fue tanto nuestro amor que, para poner al seguro a esta voluntad humana, la llenamos de nuestras penas hasta ahogarla y encerrarla en los mares inmensos de mis dolores y los de mi amado Hijo. Hija mía, este día de dolores para tu madre es todo para ti. Por eso, para corresponderme, pon en mis manos tu voluntad, para que la encierre en las llagas sangrantes de Jesús, como la más bella victoria de su pasión y muerte, y triunfo de mis intensos dolores. Estas verdades que son dinero celestial, hay que aprovecharlo cuando nos sintamos débiles ante una pasión, ante un defecto, ante una miseria. Metamos eso ahí. Señor, meto mi impaciencia en tus llagas. Tú ganaste ya por mi impaciencia, ya tú pagaste. Bueno, ahí te la entrego. Ahora tomo lo que me corresponde, lo que tú ganaste para mí es lo mío, ¿sí o no? Mi pecado es de Él, ya lo compró. Lo mío es lo que Él ganó. Entonces yo le pido lo que Él ganó para mí y le entrego lo que le corresponde a Él. Y ahí estoy haciendo un perfecto acto de humildad. Estoy tomando los tesoros que la madre y el hijo ganaron para mí y ya me quedo tranquila. Y no me pongo, ay, pero yo tan impaciente, ay Señor, pero yo que quiero ser paciente. No, es que lo normal es que soy impaciente. Y ya, ¿verdad? Seguimos amándolo, sin volver a mirar eso que pasó, seguir amándolo. Es tomar las riquezas que ya ellos ganaron para nosotros. Y el último numeral, Jesús llama a entrar en el reino a través de las parábolas. Rasgo típico de su enseñanza. Las parábolas son propias del reino de los cielos. Por medio de ellas invita al banquete del reino, pero exige también una elección radical, importantísimo, que yo haga una elección, una opción, una decisión radical por el reino. Y esa decisión radical me exige darlo todo. Mi tiempo, poner el reino en primer lugar. Por eso Él dice, yo no le doy mi voluntad hasta que no me dé cuenta que el alma está dispuesta, ¿sí?, a dar su vida por mi voluntad. Hasta que Dios no vea que el alma está dispuesta a poner su voluntad en primer lugar, por encima de esposo, de hijos, de plata, de tiempo, de trabajo, de todo, Dios no entra a actuar. Porque el reino requiere un darlo todo, todo. Es la perla fina por la que hay que venderlo todo, ¿sí? Es ese tesoro escondido. Las palabras no bastan, hacen falta las obras. Lo dice Mateo 21, 28, 32. Un hombre tenía 2 hijos. El primero llega y el papá lo manda, vete hoy a trabajar a la viña. Pero el hijo le dice sí y no va. Pero viene el otro y le dice no quiero y va. ¿Quién agradó al padre? El que fue, ¿sí? El que dijo no, pero fue. Entonces no son las palabras, sino las obras. Miren esto qué hermoso. Las parábolas son como un espejo
para el hombre. ¿Qué significa? Mírate, ¿sí? Ponte frente a las parábolas y mírate reflejado en las parábolas. Por eso tenemos que meternos en las parábolas. No pensar que las parábolas son para el vecino, para fulanito, no. Son un espejo para mí. Cada parábola es un espejo en el que yo tengo que reflejarme, que verme metido ahí. Acoge la palabra como un suelo duro o como una buena tierra. ¿Qué hago yo con los talentos recibidos? El talento es el bautismo, el talento son las gracias, el talento son las inspiraciones que el Espíritu Santo me da a cada instante. El talento es la verdad conocida. Jesús y la presencia del reino en este mundo están secretamente en el corazón de las parábolas. Las parábolas tienen que ser para nosotros un manjar delicioso, de esos platos que uno quiere comer cada rato. Esas han de ser las parábolas del reino. Es preciso entrar en el reino, es decir, hacerse discípulo de Cristo para conocer los misterios del reino de los cielos. Fíjense, hacerse discípulo de Cristo. El que quiera ser mi discípulo, condición, niéguese. Primera condición, niéguese. Ya vimos, muera. Niéguese, muera. A los criterios, a los gustos, a tu tiempo, a todo. Segundo, toma tu cruz. Toma como una tentación el huir de la cruz. Cualquiera que sea enfermedad, sea pobreza, sea soledad. Toma tu cruz, no la dejes, no la abandones, no se la des al vecino, ni a tu esposo, ni a... Tómala y sígueme. Entonces, solo así, cumpliendo esas condiciones, podremos conocer los misterios del reino. Porque los misterios del reino solo se le dan a conocer a los pequeños, y solo los pequeños se hacen discípulos de Jesús. Para los que están fuera, Marcos 4:11, vamos a ver qué nos dice Marcos 4:11. Para los que están fuera, ¿cuáles están fuera? A vosotros se os ha dado el misterio, a conocer los misterios del reino, pero a los que están fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por mucho que miren, no vean, por mucho que oigan, no entiendan, no sean que se conviertan y se les perdone. Es la misericordia infinita de Dios. Eso lo explica él en otro de los volúmenes. Dice, mira, mi palabra es semilla. Si yo veo que un terreno no está dispuesto, yo no tiro la semilla. Si yo veo que un alma no va a apreciar la verdad que va a recibir, yo no se la doy. Porque dándosela, le doy una responsabilidad que ella no va a saber administrar y la voy a hacer más culpable. ¿Ve? Es fruto de la misericordia de Dios. Por eso se los da en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Porque luego tendrán que dar cuenta de eso, y como Jesús sabe que no lo van a administrar bien, prefiere no dárselo, para no hacerlos más culpables. La enseñanza de las parábolas es algo enigmático. Sus misterios solo se le dan a los que se hacen discípulos de Jesús. El volumen 3, en el capítulo 100, rapidito, pero ya vamos a acabar. Habla de ese campo sembrado por Jesús
en donde crecen malas hierbas y espinas que sofocan las espigas que han quedado e impiden que germina otra. Por eso es necesaria la purificación. Por eso habla aquí de las destrucciones, de los castigos, ¿no? Porque donde él ha sembrado se ha llenado de espinas que ahogan las espigas. Entonces él tiene que limpiar el campo. Y en el volumen 19, en el capítulo 32, Jesús habla de los conocimientos de su voluntad y dice: sin todos los conocimientos, oiga, sin todos los conocimientos y las manifestaciones que ha hecho solo a Luisa, por eso es que hay que leer los volúmenes de Luisa, no hay posibilidad de poseer este reino de la divina voluntad. Sin todos los conocimientos, se quedarían solo en el reino de la redención. Lo dice el volumen, el 19, en el capítulo 32, el 1 de julio de 1926. Ya ustedes lo meditan en su casa. Y el numeral 2613 del catecismo también dice algo muy bello. 2613 habla de las parábolas principales del reino de Dios, ¿no? El amigo inoportuno, que la gente dice que cuando lee la parábola del amigo inoportuno piensa que lo que hay que pedir es lo que uno quiere, ¿no? Y dice no, la primera, el amigo inoportuno, al que ora así, el Padre del cielo le dará todo lo que necesite y sobre todo el Espíritu Santo que contiene todos los dones, todo lo que necesite, no es lo que quiera, sino lo que necesite. Y solo el Espíritu Santo sabe lo que necesitamos. Por eso hay que pedir al Espíritu Santo para que Él pida en nosotros lo que necesitamos. Entonces lo primero que hay que pedir es el Espíritu Santo, que es el que sabe pedir como nos conviene. La segunda es la viuda inoportuna. Está centrada en una de las cualidades de la oración: orar siempre sin cansarse, con la paciencia de la fe, la certeza de su amor. Y la tercera, el fariseo y el publicano, la humildad. Ahí está la condición de la verdadera oración, cuya única petición, en resumen, tiene que ser ¿cuál? El reino, la voluntad de Dios, la gloria de Dios. Que en nosotros se cumpla lo que Él quiere. Bueno, que la Madre se encargue de cuidar todo este tesoro de verdad que Dios nos ha entregado, que ella lo cuide en nuestro corazón y haga producir el 1,000,000 por uno, para darle gloria a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús.